Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Muy buenos días con todos. Ya es una realidad Democracia TV. Opinión y análisis. Opinión y análisis. Este programa se transmite en vivo por Democracia TV. Busca Democracia TV en YouTube. Democracia TV. Estamos conformando el mejor equipo periodístico de opinión y análisis. Vale que busques Democracia TV en YouTube. Toda la fuerza de la opinión libre en Democracia TV. Búscalo en YouTube. Más programas de opinión y análisis, más temas tratados a profundidad en Democracia TV. Busca Democracia TV en YouTube las 24 horas del día. Bueno, saludos cordiales de nuevo a todos. La revista Vistazo, con un estudio de María Belén Arroyo, nuestra compañera que en breves instantes estará ingresando a nuestras instalaciones, la periodista de Vistazo afirma que 60,000 personas, 60,000 compatriotas han perdido su empleo en el 2015. Muchos se acercaron a este macroartículo donde se comprueba la realidad de muchos ecuatorianos, incontables diría yo, pero que para el estudio de Vistazo, el magazine ecuatoriano de mayor actualidad y con una categoría AAA en materia de investigación, son 60,000 los que hasta este momento han perdido su empleo. Bueno, hasta este momento entiendo que estarán sobre los 100,000 fácilmente, porque despidos, consecuencias de la real situación de nuestro país, debe haberse operado a partir del 1 de enero de este nuevo año. Y entonces, hoy estamos en el martes 15 de marzo. Han pasado 2 meses y medio. Y lo que estamos viendo, parece que nuestro compañero Héctor requiere de la presencia de los caballeros de producción, por favor. Su cabello escasea en las sienes, dice María Belén, describe María Belén. Si no fuera por este detalle, aparentaría menos de los 42 años que acaba de cumplir. Después de casi una década trabajando en una empresa de bienes raíces, recibió en el mes de octubre la notificación de que su puesto de trabajo en ventas se suprimía. Esta es apenas una historia de las tantas, miles y miles que podemos contarlas en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros hogares. La liquidación anestesió su bolsillo en el mes de diciembre. En enero hizo cuentas. Las cuotas por el préstamo hipotecario y por las 2 tarjetas de crédito están consumiendo aceleradamente sus reservas. Y con 2 hijos colegiales a cuestas, los 2 hijos cursan estudios, entiendo que secundarios, en un plantel particular. El sueldo de su esposa, que es una tecnóloga médica, es la única fuente de ingresos. Cubre algo más de una canasta familiar básica, esto es $780.
Ya dejó 2 docenas de carpetas con su hoja de vida. La suya es una de las casi 60,000 fuentes de empleo adecuado que cerraron en el país del 2015. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, a diciembre último. Miguel postuló para ocupar una de las 20,000 vacantes ofertadas a fines de enero para la construcción y operación del Metro de Quito. Bueno, yo no tengo experiencia en ese campo, pero soy disciplinado y aprendo rápido, dijo el compatriota. Entonces se levanta a la misma hora de siempre, 6:30 de la mañana, y escribe en su diario como si fuera un mantra. Meta de hoy, 2 puntos, encontrar trabajo. Esa es la consigna. Lo hace para no caer en desesperación, dice. El plan A es vender el carro modelo 2001, que por suerte está pagado. Y bueno, ¿y cuál es el plan B? Le preguntamos a Miguel. Como otras familias de su barrio, él vive en Ofelia, al norte de la capital. Es una historia real. Una venta de garaje en fin de semana. Los chicos ya están advertidos de que se vayan despidiendo del PlayStation, la tele, más o menos nueva, el equipo de sonido, ese sí es un vejestorio, y ropa que ya no les quede. Son los únicos activos que tiene la familia. Esto no es broma, esto es realidades. Haga cuentas usted, clase media, media baja, sin empleo. Sus únicos activos serán los que acabo de mencionar y pertenecen al hogar de Miguel. Si no consigue empleo en los próximos 2 meses, engrosará la fila de quienes llevan más de medio año en búsqueda de trabajo. Ellos son casi el 18% de los desempleados. Un año atrás, en diciembre del 2014, quienes demoraban más de medio año en reubicarse laboralmente, no pasaban de ser el 13%. Apenas el 13% para las cuentas que hacemos ahora. Bueno, pues historias abundan, señoras y señores. Luis Fernando Pérez trabajó en una constructora ecuatoriana, esta es otra historia, que tiene contratos viales con el Estado. Le pidieron renunciar voluntariamente para ser recontratado en tiempos mejores. Se resistió y afirma, le notificaron de su salida con la mitad de la indemnización. Su caso está este momento en instancias judiciales para un juicio que tranquilamente va a demorar 3 años. Solo esta constructora tendría 2,000 casos de este tipo. Solamente esta constructora. Y aquí María Belén Arroyo, la autora de esta crónica ampliada, de esta investigación y de esta entrega de la revista Vistazo, ubica algunos de los sectores que cerraron plazas en el 2015. Aquí está una listita. Manufactureras, 31,246. De esto deberían estar enterados los señores asambleístas, ¿no? ¿Quiénes están este momento ya afectados y sin trabajo? Seguros y financieras, cerca de 10,000. 9,608. Obvio, en el ámbito de inmobiliarias, obvio, según el Ministerio del Trabajo, de la Administración Correa, por si acaso vayan a creer que es de una administración anterior. Repito, los sectores que cerraron plazas en el año anterior son las manufactureras en número de 31,200, seguros y financieras
9.600, inmobiliarias 6.100. Repito, fuente el Ministerio del Trabajo. Y hay cómo descifrar estas cifras. Ok, el régimen insiste en que la cifra nacional de desempleo es 4,8%. Es la más baja de la región. Y lo celebra, ¿no? Lo celebra. Estoy leyendo, no estoy inventando este momento. Qué buena nota, perdón. Tenemos el audio, ¿no? Sí, lo ponemos, por favor. Lo ponemos. Allí está el señor presidente. En diciembre del año pasado llegamos a 3,8%, eso nunca se ha visto en el país. O sea, es muy difícil de mantener una tasa por debajo del 4%, pero lo logramos, 3,8%. Pero eso significa 320.000 desempleados. Pero como nadie hablaba de crisis, no había problema. Como ahora todo es crisis, si yo estornudo es porque estamos en crisis, ¿verdad? Entonces en diciembre nos sube a 4,77, que es la más baja tasa del continente, de la región, tal vez con Bolivia, ¿no? Y de las más bajas de la historia, pero ya es un poquito más alta que la de diciembre, y sobre todo, como en diciembre, pese a tener una tasa tan baja del 2014, tenemos 320.000 desempleados, ¿no? Ahora tenemos unos 400.000, esas cifras significan 4.000 personas buscando empleo. Usted puede tener 400.000 entrevistas que digan, corre, está loco, pues si yo no encuentro empleo. Y por supuesto son seres humanos y estamos muy preocupados por ello, pero a nivel macro todavía son cifras extremadamente bajas. Pregúntele a cualquier economista profesional decente, serio. Exa FM. Bueno, ahí está lo expresado por el señor presidente de la República. Tengo ya, por fortuna, a María Belén Arroyo, editora especial de Vistazo, y tengo a mi lado también al economista José Hidalgo Pallares. Él es director general de Cordes, editor de la publicación especializada Carta Económica, una revista del mismo género, muy antigua, muy conocida por todo el empresariado ecuatoriano, entiendo yo, desde la época del periodista Marco Ordóñez, que deben ser por lo menos unas 2 a 3 generaciones de empresarios que han leído Carta Económica. Carta Económica ya tiene más de 20 años. Seguro, sí. Y me acordé de Marquito. Bueno, al hablar, José, de desempleo hay que tomar en cuenta varios factores. ¿Cuáles son? Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación y buenos días a María Belén. Un gusto compartir el panel con ustedes. Claro que sí. A ver, el tema es que, como usted bien mencionó, el gobierno viene destacando que la tasa de desempleo en el Ecuador es sumamente baja y la compara con otros países de la región. El problema en Ecuador es que además de medir el desempleo, se mide también el empleo inadecuado. Y el empleo inadecuado se refiere a personas subempleadas principalmente o que tienen un empleo no remunerado. Es decir, por ejemplo, el chico cuya familia tiene una tienda y él vuelve del colegio y lo ponen a trabajar ahí durante las tardes, no le pagan nada por eso, pero es considerado un empleado y considerado un empleado inadecuado en este caso. Y en el subempleo puede haber personas que acaban de perder el trabajo y obviamente como tienen que llevar algo a su casa, salen a la esquina, digamos, de la Granado del 6 de diciembre, donde hay mucha gente esperando para hacer trabajos de plomería, de ese tipo de servicios. Y si es que tiene la suerte de que una o más personas lo lleven a su casa a hacer un trabajo, en ese caso ya no es considerado un desempleado, pese a que siga buscando trabajo, sino un empleado inadecuado o un subempleado porque percibió ingresos menores al mínimo y además trabajó menos horas que las 40 semanales. Entonces, lo que hay que considerar al analizar el mercado laboral no es únicamente la tasa de desempleo, porque al analizar solo la tasa de desempleo podemos llegar a conclusiones un poco engañosas. Porque uno pensaría, en diciembre de 2014, como señaló el presidente, el Ecuador tenía una tasa de desempleo de 3,8%. Bajísima, eso uno pensaría, el Ecuador es del paraíso, aquí todos tienen trabajo. Y pasó a 4,8% en diciembre del año pasado. Pero si es que uno considera también las tasas de empleo inadecuado en esos mismos meses, se da cuenta de que menos de la mitad de la población económicamente activa, que es la población que trabaja o está buscando un trabajo, tenía un empleo adecuado en diciembre de 2014 y en diciembre de 2015.
Entonces, si es que uno ya toma en cuenta la cifra completa, la situación no es tan destacable, porque significa que menos del 50% de la población tiene un trabajo en el que completa al menos el salario mínimo, al menos las 40 horas legales, en muchos casos tiene cobertura de seguridad social. Entonces, tomar en cuenta únicamente la tasa de desempleo puede llevar a conclusiones engañosas porque no nos muestra el enorme porcentaje de ecuatorianos que quieren trabajar más de lo que están trabajando o que están percibiendo un salario por debajo del mínimo vital. Ahora, en Europa, si no está en un trabajo pleno, que acostumbramos a llamar así. Está en el paro, como dicen los españoles. Ellos dicen paro, exactamente. Exacto, entonces cuando uno escuchaba... Pues es una desocupación. Es la desocupación. Sí, porque en España probada, seguramente... Digamos. Sí, y seguramente no vemos con tanta, al menos no con tanta frecuencia, lo que vemos acá de personas que salen a ganarse la vida de cualquier manera, entonces con actividades muchas veces informales, como la que mencionamos de los servicios de fontanería. Entonces, cuando escuchábamos que en España el desempleo había llegado al 25%, significaba, sí, 25%, una tasa altísima de personas, sobre todo jóvenes, que no tenían trabajo, pero el 75% restante tenía un trabajo. No es que salía a ganarse la vida a como de lugar, tenía un trabajo, podría haber sido tal vez de medio tiempo y demás, pero un trabajo formal. Entonces, las estadísticas no son tan comparables en ese sentido. No se puede comparar el 4,8% que tiene el Ecuador con el cerca del 20% que debe tener España en ese momento. María Belén, descifrando las cifras, este capítulo me parece fundamental explicarlo a la gente. El régimen insiste en que la cifra nacional, tal como menciona José, la cifra nacional de desempleo se ubica en el 4,8%. Y uno se le regresa a ver al presidente a ver si nos está haciendo una broma. No, él está hablando en serio. Quizás no debería. Ese número era en diciembre del 2014 un punto menos, 3,8%. O sea, el señor presidente cree que apenas hemos perdido o hemos ganado en desocupación, en desempleo, un punto. Y un punto como para preguntarle, dentro del análisis, ¿cuántos miles de trabajos significa? Eso también es importante para el radio oyente. Señoras y señores, María Belén Arroyo, mi querida compañera, muchísimas gracias porque está prácticamente, no la anuncio, pero está levantándose de una intervención, ya le dije, y eso quiero que valore la ciudadanía que tiene la bondad de escucharnos a esta hora. ¿Qué capacidad de cumplimiento, de qué más podríamos decir, de afecto, de disciplina a nuestro trabajo que es tan sacrificado, pero tan bonito? Así es que María Belén, bienvenida, muy buenos días. Gracias, Gonzalito. Buenos días, economista José. Yo primero le agradezco mucho. Siempre recibo unas rosas que para mí me perfuman el día, la semana, el mes, me comprometen más con el trabajo y realmente, nuevamente, yo le agradezco, pero ¿Cómo va a creer? Espero estar a la altura, como siempre, de las expectativas que usted me José deposita Pallares en mis espaldas. es el director ejecutivo de Cordes, ¿no? Sí. Estamos... Sí, así es. ¿Estoy anunciándole mal? No, perfectamente. Perfecto. Con María Belén, de hecho, nos conocemos porque he tenido la gentileza de... Hicimos la de entrevista, es decir, nosotros... Compartieron. Sí, ustedes le van a encontrar citado en la página 14, está con foto en el reportaje de la revista, y de alguna forma el ejercicio que nosotros planteamos hacia los lectores precisamente con esta idea de que cuando nos hablan de un porcentaje al lector y a nosotros también que somos no iniciados en las ciencias económicas o que las vemos con mucho respeto porque no tenemos estudios formales en economía, más allá de lo que hemos leído como insumos para documentarnos antes de hacer un trabajo o una investigación, es qué implica cada punto porcentual. Es decir, ¿suena poquito o suena mucho respecto a qué? Entonces, ese fue un poquito el norte que siempre hablamos antes de la entrevista con una de las fuentes, el economista José Hidalgo Pallares,
y pudimos cubrir en la asamblea lo que fueron las discusiones previas a los debates que hoy están ya llegando a sus puntos candentes. Y fue el propio ministro de Trabajo quien compareció ante la Comisión Legislativa de los Derechos de Trabajadores. Y él decía que un punto menos, hablando de los temas de empleo adecuado, empleo formal, la categoría que así la reconoce oficialmente el gobierno, un punto menos en el empleo significan entre 75 y 80 mil ecuatorianos. Eso es como él presentó las cifras en el... ¿Repetimos? Sí. El ministro de Trabajo, Leonardo Berresueta, acudió ante la Comisión Legislativa de lo Laboral. Esto fue en los momentos previos a llegar a los debates, cuando se estaban preparando los insumos. Todavía no se hablaba de esta inclusión del punto que habla de la maternidad. Todavía se estaba hablando de cómo llegó originalmente el proyecto al legislativo. Y ahí se hablaba que cada vez que hablamos de un punto menos de empleo, en las cifras de empleo, significa entre 75,000 y 80,000 ecuatorianos que pierden el trabajo. Ahora, en cuanto a la categoría empleos formales, y estos son los datos del INEC, habíamos analizado, economista, que eran con cifras hacia diciembre y por tanto sabemos que no serían las más actualizadas. Exacto. Entendemos que recién en abril el INEC va a tener una fotografía quizás más actual. Entonces, con esta aclaración que nos estamos basando en las cifras INEC diciembre 2015, podemos establecer, y esa cifra se manejó, que 60,000 fuentes adecuadas de trabajo se cerraron en el 2015, vale decir 60,000 personas quedaron sin empleo. Para nosotros sí es una interrogante muy fuerte y nos basamos también en las cifras presentadas por el Ministerio de Trabajo en esa comisión y se presentaron algunos de los sectores que efectivamente cerraron las fuentes de trabajo, de los cuales las industrias manufactureras cerraron 31,246 plazas de trabajo. De este grupo, la más fuerte, el cierre más fuerte fue en la microempresa. También se habló de que se mostró un cuadro ahí, y yo tengo el documento. Actividades financieras y de seguros cerraron 9,608 plazas de trabajo. Inmobiliarias cerraron 6,146 puestos de trabajo. Estos por citar tres de los principales grupos presentados ante el legislativo. Y la pregunta para nosotros sí es importante y sería muy bueno plantear a las autoridades, ¿por qué si en abril del 2015 se puso en vigencia una así pomposamente llamada Ley de Justicia Laboral que buscaba precisamente incentivar el empleo, crear fuentes de trabajo? ¿Qué es lo que pasó este año crítico que se cerraron esos trabajos formales? Y es más, no sabemos hasta abril cuál es el mapa actual, solo tenemos, vamos a decir, una fotografía anterior. Y sí, creemos que una de las razones la presenta en la página 16 del reportaje el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, el señor economista también Richard Martínez, quien él explica, en la primera respuesta, que en la reforma laboral 2015, hablamos de esta Ley de Justicia Laboral, creó un marco rígido, incorporó figuras que generaron problemas en las relaciones contractuales. Uno de los mayores impactos fue la eliminación del contrato fijo, especialmente en el segmento jóvenes. Esto quiere decir que, en suma, trasladado a palabras simples, los empresarios tenían miedo a contratar, porque sabían que pasados los 3 meses prueba, se quedaban con una persona, digamos, adicional en una época no propicia. Y nosotros que hemos sido, que somos del lado de los, digamos, somos fuerza laboral, vendemos nuestra fuerza de trabajo, sabemos que en los 3 meses no es suficiente demostrar. Claro. A veces el tiempo pasa muy rápido y uno no puede demostrar que es lo suficientemente bueno para quedarse, o por el contrario, o sea, si es un tiempo demasiado corto para definir si la persona va a ser un real aporte a una organización. Y esa percepción de que se estaban, de que era una camisa de fuerza este esquema de contratación, les eximió, les
les causó temor a los empresarios a contratar. Y yo pude presenciar que en el debate legislativo la asambleísta Cristina Reyes preguntó al ministro de Trabajo, le dijo que había enviado varios petitorios para saber cuál fue el efecto de esta reforma en la rescisión de contratos de 3 meses. Es decir, bajo la hipótesis y la sospecha que mucha gente que había contratado vio la reforma y dijo a los 3 meses rescindo, ¿por qué no me puedo correr el riesgo de tener una persona incorporada a largo plazo si no es lo suficientemente proactiva o eficiente o va a ser un gran aporte para la empresa? Entonces, esa es una gran duda que sí nos queda circulando y creemos, por eso sospechamos que la actual reforma que se va a discutir pudiera ser también nuevamente un intento oficial por establecer la dinámica de la contratación desde la normativa, cuando sabemos que por decreto no se puede normar el buen vivir. Hay que crear otras condiciones para que haya una dinámica de crecimiento del mercado y que se creen nuevas fuentes de trabajo. ¿Es real que muchas empresas se abstuvieron de contratar personal? Le preguntan al economista Richard Martínez. El líder empresarial manifiesta efectivamente la aplicación de un contrato indefinido nunca fue sustentada en datos o cifras y, contrario a lo que se buscaba, para que quede claro, estoy releyendo esta respuesta de parte del señor Martínez. Dice, al contrario a lo que se buscaba, propició una prevención para contratar, especialmente a personas que carecen de experiencia laboral. Entonces, la estabilidad laboral principalmente es un efecto de la eficiencia o cumplimiento en la ejecución de las labores encomendadas al trabajador, no consecuencia de una norma. Si la empresa privada genera 8 de cada 10 puestos de trabajo, ¿cómo incidirá el proyecto gubernamental de reforma?, le pregunta a Vistazo. Y él responde, este proyecto ayudará en la coyuntura actual si se hacen los ajustes planteados. Sin embargo, no soluciona los problemas estructurales del mundo laboral. El sector empresarial hace su mayor esfuerzo para preservar el empleo. Eso quedó demostrado desde el asomo de esta crisis. Quedó demostrado, según ustedes, yo quisiera que los dos intervengan, porque tanto empleadores como los gremios de trabajadores buscaron el mismo propósito, pero con seguridades más probadas, digamos. Esto fue un invento que más bien gestó una nube de comentarios, estigmatizaron lo que aludían. El debate era muy pobre, especialmente en la Asamblea Nacional. Esto es lo que más se decepciona, porque son legisladoras y legisladores que, salvo obviamente algunas excepciones, no se preparan para debatir estos temas, no han investigado. No hay, con tanto asesor y funcionario en el Parlamento ecuatoriano, no se va al Ecuador estructural, laboralmente estructural, no se va allá. Simplemente repiten lo que Palacio de Gobierno manifiesta. Son alzamanos, eso es evidente. Entonces, no estoy tratando de ofender a nadie, pero lo que diga el líder mayor, a eso se suman. Y ahí se pasan. Por ejemplo, este reconocimiento de esta mañana con respecto ¿a qué tema era, por favor? Era un reconocimiento del señor Ramos. Y también algo aludió, el señor Erazo, dirigente laboral. Antes ya mencionó el doctor y asambleísta Ramiro Aguilar. Vamos a ver de qué se trata. Los asambleístas en realidad no saben ni siquiera lo que plantean, no saben ni siquiera lo que dicen.
Ellos señalan de que la cesantía no va a desaparecer, pero luego de que se nos lleven el 33% de nuestra cesantía, tomando en cuenta que esta se conforma con el 2% de los afiliados, que se nos descuenta, y el 1% de los empresarios. Hoy lo que quedaría en la cesantía es solamente el 2% de los trabajadores, y se llevan ese 1% que por derecho nos asiste a los trabajadores que éramos afiliados a la Seguridad Social. Si bien es cierto, la Constitución establece que es el Estado el que está obligado a tomar medidas para el seguro de desempleo, esto debe hacerse con recursos del Estado y no con recursos de los propios trabajadores. En ese sentido, los trabajadores dimos un sinnúmero de propuestas. Una de ellas era que le retamos al presidente Correa, así como él pretende bajarnos el 25% en nuestro salario, a que sean los asambleístas, el presidente, el vicepresidente, sus ministros, sus asesores, los que se disminuyan a 8 remuneraciones del sector privado. Esto sería $3,000 que tranquilamente puede vivir cualquier ser humano en nuestro país, pero cuando se plantea la reducción del salario de $366 a $274, que sería lo que se estaría pagando con las 30 horas de trabajo, evidentemente que se está afectando a la mayoría de ecuatorianos, y más aún cuando esto va a causar impactos tan grandes, porque con los $276 que se estaría pagando no tendríamos ni siquiera para cubrir lo que serían los arriendos de las viviendas de nuestras familias, el tema del transporte, la alimentación, no tendríamos para resolver lo más mínimo los ecuatorianos. Por lo tanto, el hecho de decirnos entonces de que esto será siempre y cuando haya acuerdo entre las partes es una falacia, es una mentira, porque los empresarios lo que están diciendo es o lo tomas o lo dejas. El presidente de la República decía que esta medida del permiso de licencia sin sueldo de los 9 meses que se crea para las madres que están dando en etapa de lactancia, decía que era para combatir el tema de la desnutrición de los niños. Al no tener salario, esta trabajadora o el trabajador, obviamente que lo que va a provocar es desnutrición del niño, de la madre y del padre. Más aún cuando nos dicen vayan, pidan permiso sin sueldo durante 9 meses, tanto el padre y la madre, ¿qué va a salir a trabajar el hijo? ¿Con qué se va a alimentar esa familia? Son ridiculeces que se plantean desde el presidente Correa y que son asumidas como ideas brillantes por parte de sus alzamanos. ¿Cómo puede alguien con un dedo de frente pensar que el desempleo se soluciona votando al desempleo, es decir, a las vacaciones sin sueldo, a los padres y a las madres? Es una cosa de locos, irracional, no se entiende. Exa FM. Al fin, ¿cómo quedó todo? Este momento, no sé si José nos pueda informar. ¿Usted le ejercitó seguimiento al debate? Sí, y bueno, como decía María Belén, se han introducido algunos cambios respecto a lo que había llegado a la Asamblea. Yo concuerdo en que la propuesta de extender el periodo de maternidad o paternidad hasta 9 meses sin sueldo, no creo que nadie se va a coger esa propuesta, porque en esta coyuntura, darse el lujo de estar, si bien todos queremos estar con nuestros hijos, sí, pero darse el lujo de estar 9 meses en la casa sin recibir una remuneración es algo que muy pocas personas creo que la van a coger. Y respecto a la reforma laboral que busca disminuir la jornada a 30 horas, a ver, y en esto estoy de acuerdo o entiendo el sacrificio que implica eso para los trabajadores, sobre todo para aquellos que reciben el salario mínimo. Sí, el señor Erazo hablaba de una reducción de hasta un poco más de $270, que en realidad es un ingreso que no alcanza para cubrir la canasta básica, tomando en cuenta dos perceptores de ingreso. Pero en este punto creo que, y en eso coincido con Richard Martínez en su respuesta, creo que es del mal menor. Finalmente los empresarios de ahorita están en la disyuntiva de o echar personal directamente o poder llegar a un acuerdo para reducir la jornada laboral a 30 horas semanales. El tema es que para una familia que tiene, digamos, un jefe de hogar y que también el padre o la madre también tienen un ingreso laboral complementario, si es que le ponen a escoger entre recibir un ingreso laboral menor o directamente pasar al desempleo, yo creo que la opción va a ser, lamentablemente, y con los sacrificios que eso implica en términos de reducción de consumo, reducir los ingresos laborales, pero seguir teniendo un ingreso seguro a fin de mes, aunque sea menor.
lamentablemente esto no genera, no va a producir o no va a dar como resultado una caída en la tasa de desempleo. Primero porque en el mejor de los casos esto va a evitar que los empresarios despidan personal, ¿sí? Pero esto no genera los incentivos suficientes para que los empresarios vuelvan a contratar personal. Y entonces, de lo que estábamos viendo, y María Belén bien citó, de lo que pasó entre 2014 y 2015, se perdieron 60.000 puestos de empleo adecuado. Cuando lo normal en una economía, porque en una economía no solo están las personas que tienen un trabajo y buscan uno mejor, por ejemplo, sino también las personas que recién se vinculan al mercado laboral, por ejemplo, los estudiantes recién graduados de la universidad. Bueno, para estas personas, los incentivos que está tratando de introducir el gobierno para que los empresarios los contraten son mínimos. Se habla de que el aporte patronal de los jóvenes de 18 a 24 años lo asumiría el Estado. Esto como un incentivo para que los empresarios contraten jóvenes. Y la verdad es que uno analizando las cifras de las cuentas fiscales y viendo la cantidad de deudas que tiene el Estado con el IES, dice, bueno, entonces asume la obligación, el aporte patronal en papel, pero los fondos líquidos no van a ir a parar a las cuentas del IES, y por lo tanto esa institución se va a seguir desfinanciando, como ya lo ha venido haciendo en los últimos meses con la cantidad de reformas que ha introducido el gobierno a la seguridad social. Entonces, volviendo a la pregunta de, bueno, ¿cuál es la opinión sobre esta reforma? Yo creo que es una reforma que debía haberse dado muchísimo antes, es decir, finalmente es un reconocimiento por parte del gobierno de que la cantidad de rigideces que introdujo al mercado laboral fueron excesivas, terminaron perjudicando la creación de trabajo. Y en este contexto espero que sirva para evitar un mal mayor, que es que muchas personas que, bueno, ahora van a tener un ingreso menor, bueno, que esas personas al menos tengan ese ingreso menor y no pasen al desempleo ya directamente, que sería la situación socialmente menos deseable. El tema es que hay interés del régimen, y ayer lo denunció, creo que el asambleísta Aguilar. Hay en el fondo la intencionalidad de crear un desbarajuste de el IES convencional, el nuestro, para fusionar con el IES de la policía y el IES del ejército. Alguien dijo esto ayer contundentemente, y eso no lo vamos a permitir, dijo el asambleísta, o la persona que estaba denunciando aquello. Imagínense ustedes, pero es que, pregunto a vistazo, ¿cuál es el porcentaje de trabajadores donde, digamos, la fuente de trabajo es completa, ¿cómo se podría decir? Es robusta, es una fuente estable de empleo. Esa sería la denominación que ustedes mismos utilizan. No solo debería mantenerse, sino crecer. Ya. Esto es lo que ustedes recomiendan, ¿no? En el curso del análisis de esto. ¿Qué le parece este punto? Ya, justamente, Gonzalo, estábamos hablando de que menos de la mitad de la fuerza laboral, y estamos hablando de un 47%, tiene una fuente de empleo adecuado, estable, con compromisos de cumplir toda la normativa vigente. Y este es un porcentaje realmente bajo. Si se considera que cada año pensemos que nuestro hijo, nuestro sobrino, el hijo de la vecina sale de la universidad, ¿y qué va a hacer? A buscar trabajo. Cada año hay un incremento de la fuerza. Demanda. Exacto. Incremento de la fuerza laboral, y va a demandar una fuente de empleo. Este momento está como 50 puntos a favor, digo yo, 50 puntos clavados, digamos, de desocupación o semiocupación. Es decir, no tiene los méritos de un trabajo formalizado. En suma es así. Menos del 47% de la fuerza laboral tiene un trabajo estable, adecuado y conforme a la ley. Y 53 de cada 100 ecuatorianos están o en el desempleo o en actividades, que llamémosle así, inadecuadas. ¿Y eso puede crecer, María Belén, por la tendencia? A ver, a mí me gustaría topar un punto que me parece fundamental y que debe mencionarse en este momento, y es el tema de la incertidumbre normativa.
Hablamos de un estudio que hizo la Cámara de Industrias a fines del año 2015, donde más o menos esboza a partir de unas encuestas con unas 122 empresas de 36 sectores muy variados como cerámica, agropecuario, café, alimentos, bebidas, automotriz. Estamos abarcando hasta comunicación, entonces es un espectro bien amplio, vamos a decir. En este universo de encuestados que representan unas ventas totales por 10.000 millones de dólares y generan unos 30.000 puestos de empleo, digamos que es un buen universo. Esta fotografía de este estudio nos dice que al momento de la encuesta, el 65% de empresas estaban en situación regular o mala. El 34% estaban en situación regular o buena. ¿Y cuáles eran las perspectivas que ellos tenían al cierre de este año? Ellos pensaban que para el 2016 iban a reducir en empleados el 45% de ellas. Es decir, casi la mitad, y ya veían el escenario de este 2016 que ahora estamos viviendo y decían, vamos a tener que votar gente. Y cuando se les dice, bueno, realmente, ¿por qué se sienten así? ¿Por qué está su condición, digamos, francamente mala o deteriorada? El primer punto que ellos decían es, la pregunta concreta quiero ser exacta porque estoy citando el documento. ¿Cuál es el aspecto que hizo que usted cambie la decisión de inversión prevista para este año? Esa fue la pregunta. El 34% dijo por la situación política del país y el 28% dijo por la incertidumbre normativa. Ahí es cuando, cruzando el dato con el comité empresarial, ellos hacen su propio estudio y ellos dicen que en un año se emitieron 1.544 normas, sin considerar reglamentos y normas técnicas de calidad. Eso quiere decir que la empresa ni bien se está enterando de una normativa y ya le sale otra. En ese contexto, entender el tema de las reformas laborales sí nos hace comprender por qué hay miedo de contratar, porque no se sabe qué norma le va a cambiar el piso al uno y al otro lado, porque este es un acuerdo entre las partes. Por supuesto, el trabajador lo que quiere es que le contrate. Escuchando la gente de la comisión en el Congreso. Sigamos. Bueno, su audiencia es tan grande, pero yo espero remitirme a los documentos que tengo como sustento, como información. Entonces, yo estoy citando a la página 16 y del reportaje aludido y al entrevistado Richard Martínez, que habla de esta cantidad de normas y establece que eso es un elemento que hace que haya temor de contratar en última instancia, que hay demasiado cambio en la normativa. Entonces, sin tratar de adivinar, sí nos hace pensar, sí nos hace cuestionar cómo llega la reforma con unos puntos muy claros, aquel que hablaba de la reducción de las horas y la consecuente reducción del ingreso y el tema del seguro de desempleo, y ahora llegan otros acápites que me parece que nos han hecho perder de vista cuál era el trasfondo y cuál era el objetivo. Crear fuentes de trabajo era el uno, mantener las fuentes de trabajo, que no se deteriore el trabajo ya existente. Otro. Yo no sé hasta qué punto, y yo soy mujer y he vivido el tema de maternidad y enfermedad en el trabajo, he vivido en carne propia la situación, puedo decir, pero yo me temo que eso no contribuya a la meta final. Y sí me cuestiono qué pasó. Más bien es un desbarajuste este momento. Sí, más bien puede inducir, creo yo, a que los empleados que tienen un candidato varón de 25 años y una candidata mujer de 25 años para el mismo puesto, opten por el varón pensando en que la mujer por ahí se toma la licencia de maternidad de 9 meses. Son el tipo de normativas que pueden tener buena intención de parte del gobierno, pero que no piensan detenidamente en las consecuencias que eso trae sobre la generación de fuentes de empleo. Y María Belén mencionaba el tema de la incertidumbre. Ahora los empresarios están con la espada encima de la cabeza del timbre cambiario, que uno, ¿cómo le puede pedir, por ejemplo, a un importador que contrate personal cuando no sabe si el momento de la instauración del famoso timbre cambiario va a poder seguir importando todo lo que necesita para mantener su actividad funcionando? Entonces, el tema de la incertidumbre jurídica es algo que se ha venido reclamando este gobierno desde el inicio de su gestión y que lamentablemente ha hecho oídos sordos y ha continuado emitiendo normativas que finalmente generan un ambiente de incertidumbre y de un ambiente poco favorable para la inversión. Qué bueno que una legisladora mujer haya sido la opositora más crítica al proyecto
Y ella es Cristina Reyes, según el estudio de Vistazo. Y Cristina Reyes le ha dado un calificativo a cada instancia de reforma tras reforma, le ha dado el título de reforma parche. ¿Nos podría, María Belén, explicar por qué le pusieron esta denominación ustedes? Claro, estamos citando al asambleísta y por eso está entre comillas, ¿no? Ella es la que Sí, mencionó. sí, ella lo menciona. Estamos fabricando reformas parches. Es una gran interrogante que nos ayudan a responder las cifras. Basémonos en las cifras, no en nuestras especulaciones. Si en una economía no aumentan las fuentes de trabajo, si en una economía disminuyen las plazas de trabajo, entendemos que el marco normativo no está ayudando. Entendemos que hay un conjunto de otras condiciones estructurales que se necesitan para que haya una inversión privada, extranjera, de todo tipo, que permita que haya emprendimientos grandes y pequeños y que la gente pueda encontrar condiciones para invertir y crear fuentes de trabajo para personas que pueden aportar con su músculo, con su inteligencia y con su energía a hacer un mejor país a través del trabajo diario. Los cambios que menciona este capítulo, cambios a la vista, es que dejan ustedes para cualquier posibilidad de complementar una tarea cambiante, cada vez más cambiante y cambiante. La prueba máxima es que ahorita este reportaje se cerró antes de que se introdujeran todas aquellas reformas a la maternidad. Entonces, por ejemplo, el tema de reducción de la jornada de trabajo hasta este momento ya está definido. La creación del seguro de desempleo tampoco está así definido como que conozcamos todos. Entonces, esto lo dejaron abierto, pero introducen a los proyectos tres circunstancias: ventajas, desventajas e interrogantes. Me voy con esto de la creación del seguro de desempleo. Ventajas. Cubriría a los afiliados del IES en relación de dependencia, cerca de 2.600.000 afiliados, siempre que tengan al menos 24 aportaciones, las 6 últimas de las cuales deben ser consecutivas. Esto lo anunciaron desde hace buen tiempo. Al segundo mes del desempleo se puede pedir un pago calculado en base al promedio de los últimos 12 sueldos. En ventajas, el pago se efectuaría a partir del cuarto mes de esta forma: 70% el primer mes, 65% el segundo, 60% el tercero, 55% el cuarto y 50% el quinto. El valor mensual de la prestación no superará 2 canastas básicas, $1,352. Es un ejemplo presentado por el IES. Una persona con un sueldo de $665 recibiría por seguro de desempleo un total de $1,988 en 5 pagos de $466, $433 el segundo, $400 el tercero, $366 el cuarto y $333 el último, el quinto. En el mismo caso, por cesantía en el esquema actual, esa persona recibiría $80. ¿Cuáles, en la creación del seguro de desempleo, cuáles anotan ustedes como desventajas y como interrogantes? María Belén. Bueno, en el debate que nosotros estuvimos cubriendo en la comisión, cuando acudían los diversos representantes de los sectores de la oficialidad que lo están proponiendo, es más, acudió el titular del IES, Richard Espinosa, se presentaron unas diapositivas, vale decir, con estos modelos, y el titular del IES usó reiterativamente la palabra el modelo, la corrida modélica nos permite. Y sí hubo una discusión con los asambleístas porque especialmente Cristina Reyes le preguntó: muéstrenos el estudio actuarial. Eso. O sea, más allá de que el modelo y la corrida, porque
Eso suena bien técnico y ¿Con qué base está usted haciendo esto? Precisamente, porque digamos, una pequeña sospecha nos hace pensar que 2 es menos que 3, que si ahora es un porcentaje del 3% el que se destina a cesantía, y ahora ese 2 se mantiene en la cuenta individual del afiliado y ese 1% se va al fondo del seguro, sí nos hace sospechar que vamos a tener menos cesantía. Son preguntas que se nos vienen como comunes, afiliados, que creo que lo somos los 3. Es una pregunta de cajón, por lo cual hubiera sido muy pertinente acceder, pero nos hizo saber a los presentes, no es que yo era la única de prensa ahí, había otros colegas periodistas, pero a mí me sorprendió saber que hay unas cláusulas de confidencialidad sobre los estudios actuariales del IES. Y eso lo mencionó el titular de esa institución ahí. Richard. Para establecer que no se puede conocer, pero que existe un gran sustento técnico. Eso es falso. Él mencionó que está las cláusulas de confidencialidad. Y el presidente González lo sabe, eso es falso. De cualquier manera, sí hay una duda de cuán técnico es el estudio, de si va a poner en riesgo la sustentabilidad de ese fondo. Sobre eso, muchas personas con muchos más insumos y mejor experiencia, más experiencia que yo, ya se han pronunciado, pero sí nos deja esta duda, sí nos hace pensar qué va a pasar ahora respecto de quienes estamos aportando. Este porcentaje hoy vigente es del 3%, usted me puede corregir, de los cuales 2 puntos porcentuales vienen de lo que yo como empleado estoy aportando, y el tercer componente, el tercer punto porcentual, viene del empleador. Entonces, sí nos quedan dudas y a pesar de esta comparecencia con mucha graficación, insisto, modélica, no sabemos hasta qué punto está demostrado el carácter técnico. Bueno, y Gonzalo, eso es algo que ya que viene pasando con lo que se está haciendo con el IES desde hace algún tiempo. Usted recordará que con la ley de justicia laboral que mencionó María Belén al inicio de la entrevista, también se introdujo este cambio por el cual el gobierno o el Estado ya no está obligado a aportar con el 40% del fondo de las pensiones jubilares. Y se introdujo en la ley que esas pensiones van a estar garantizadas por el Estado. Y eso el gobierno toma como su argumento para decir que el IES va a estar en condiciones de seguir pagando las jubilaciones de acá en adelante. En realidad, sobre ese tema que es tanto o más grave que el de la cesantía, tampoco se presentó ningún estudio actuarial. Yo me acuerdo de haber escuchado a las autoridades del IES ofrecer los estudios actuariales y nunca se presentó ninguno. Entonces, estamos hablando de un manejo bastante alegre que se está haciendo del IES, y finalmente es plata de los afiliados, y que, por ejemplo, este año también hemos leído notas de prensa de finales de la semana pasada que piensan destinar cerca de 900 millones el BIES a comprar bonos del Estado. Entonces, todas estas medidas que viene tomando el gobierno con plata que no le pertenece, en realidad están poniendo en riesgo, o eso parecería porque no muestran los estudios actuariales. Lo van a agotar al IES convencional para fusionarle con los militares y el IES de la Policía Nacional. La intención final no la sé, pero es lo que parece una probabilidad cada vez más segura es que en cierto número de años el IES ya no va a estar en capacidad de seguir pagando las jubilaciones como lo viene haciendo hasta ahora, por más que ahora tenga un exceso de liquidez, un excedente de liquidez. Y respecto al seguro de desempleo, además de lo que dijo María Belén, porque finalmente se está introduciendo un nuevo aporte solidario, porque uno está cediendo el 1% que le correspondería para su fondo de cesantía a un seguro de desempleo que nunca sabe si va a utilizar, y en realidad lo solidario debería ser voluntario y no por obligación, como está haciendo el gobierno. Y otro tema importante es el que usted mencionó, Gonzalo, de qué porcentaje de la población o cuántos ecuatorianos están cubiertos por la seguridad social. Son 2.600.000 que representan realmente la tercera parte de los 7 millones de personas que están en la fuerza laboral. Entonces, además de que se está reduciendo o afectando el fondo de cesantía de las personas que ya vienen aportando al IES, también hay que tomar en cuenta que es un seguro que va a cubrir a un porcentaje bastante limitado de los ecuatorianos que actualmente tienen alguna dificultad de trabajo. Es decir, las personas que tienen empleo inadecuado, ninguno o casi ninguno, por ahí algún
algún profesional que aporta voluntariamente al IES, pero casi ninguno tiene cobertura de seguridad social. Entonces, se está introduciendo una medida que por un lado afecta al fondo de cesantía del cual esperamos ser beneficiarios cuando lo necesitemos, todos los aportantes, y que por otro lado cubre a un porcentaje muy limitado de la población económicamente activa. Ahora, yo le pregunto a María Belén, el subsidio al empleo joven, ¿por qué caracterizan ustedes que puede tener un doble filo? El gobierno propone un subsidio riesgoso. Abaratar la mano de obra joven puede desplazar a trabajadores de mayores edades y las plazas podrían durar solo mientras el Estado le inyecte capital al empresariado. Esto es, digamos, una conclusión a la que han arribado, pero para nada ese es el plan, perfectamente comprobado, no creo. Pero, ¿qué podríamos, ojalá, para esta última parte de esta primera revisión, de este primer intento, de concentrarnos en el trabajo de investigación de la revista Vistazo? Aquí hay un trabajo de Tristana Santos que le estamos llamando, pero no tenemos el privilegio de contar con su colaboración hasta este momento. Y también estamos tras Guillermo Dema, especialista en empleo juvenil y que pertenece a la Organización Internacional del Trabajo, la famosa OIT. Si no lo podemos hacer ahora, dejaremos para otro momentito, pero a mí me parece que este es un tema muy, muy sustancial, importante. El gobierno propone un subsidio riesgoso, dice. ¿Usted comparte esa opinión? Bueno, es una posibilidad, sí, que las empresas se vean tentadas de contratar personal joven porque finalmente se están ahorrando el 11 y pico % que tiene que aportar cada empresa como el aporte del empleador a la seguridad social. El tema, sí, por un lado está lo que bien menciona Vistazo, que las empresas se vean tentadas de reemplazar personal de años mayores, de mayor edad, por personal más joven. Y el segundo tema es algo que yo ya mencioné, que el Estado se está comprometiendo, el gobierno se está comprometiendo a pagar ese aporte patronal, pero el Estado no viene cumpliendo con los pagos que tiene que hacer al IES. Entonces, se va a seguir inflando la deuda que el propio gobierno ya mantiene con el IES. Entonces, creo que en realidad habría un triple filo en esta propuesta, porque por un lado está la posibilidad de que se desplace al personal de mayor edad por personal joven, del cual no se tendría que pagar el aporte patronal, y por otro lado, que este aporte que el Estado está comprometiendo a hacer no sea pagado a tiempo y por lo tanto el IES se siga desfinanciando. ¿Cuál es la tasa de desempleo juvenil que ustedes han registrado? Estábamos revisando esas cifras a partir de vamos a decir, un estudio del Comité Empresarial. Ellos hicieron esta modelación, vamos a usar otra vez esta palabra. En diciembre de 2014 había 112.276 personas de 18 a 24 años en el desempleo. En diciembre de 2015, este total de desempleados sube casi 30.000 personas, sube 28.888 y es más, llega a 141.164 personas. Ahora, ellos corrieron precisamente un ejercicio, hicieron por acá, y lo presentaron también en el legislativo. Pensemos hipotéticamente en una microempresa con 10 trabajadores. Reclutan 2 colaboradores con esta modalidad planteada por el gobierno. Estos 2 nuevos colaboradores están ganando hipotéticamente $400 cada uno. Sabemos que por lo que está ofreciendo el Estado va a cubrir el aporte patronal. Esto lo sitúan en $1,070. Según este ejercicio que ha hecho el comité para saber si es que es conveniente o no, al terminar la relación con los 2 jóvenes trabajadores deben invertir $2,600. Según estos datos, el costo de terminar la relación laboral es 2.4 veces mayor que el incentivo de haberla creado. Entonces, nuestra pregunta es hasta qué punto hubo este feedback de la parte aludida, que es la que va a contratar, para saber que efectivamente las cifras cuadran y nuevamente también una persona joven, si bien no tiene experiencia, pero
la tentación. Puede ser que esta persona sea más atractiva para enrolar de cara a una empresa, a una organización, y repitiendo lo que dice José, siendo mujer, me da pena decir, pero un empleador va a preferir un hombre joven que una mujer joven, que puede estar en plena etapa fértil y cualquier momento tiene el tema de la maternidad. Entonces puede ser una linda declaración de buenas intenciones, pero puede tener un efecto perverso y discriminatorio al final del día. Es bueno atender lo que menciona Guillermo Dema, especialista en empleo juvenil para América Latina de la OIT, que les comentaba hace un momento. Él dice que se han aprendido 2 lecciones de programas similares utilizados en la región en la última década respecto del subsidio al empleo joven. Si los subsidios al empleo de los jóvenes no van acompañados de programas de capacitación que, insiste, no son pasantías, esto pone en claro, se corre el riesgo de que las nuevas plazas de empleo duren solo mientras hay el subsidio y que los jóvenes no queden mejor preparados que antes. Y hay otro riesgo, es que por aprovechar el subsidio las empresas vayan desplazando a los trabajadores de mayor edad. Y hay en Carondelet algunos aficionados a sugerir, o como que no les gusta mucho la presencia en los escenarios laborales de gente que supera los 50, 55 años. Han habido expresiones complicadas como esta, no sé a qué se refiere el señor presidente de la República con esto. Porque el gobierno central tiene que pagar la atención de salud de los jubilados, la razón de ser del IES. Pero además son tan torpes los que quieren endilgarle esto al gobierno, que se olvidan que eso era una ley privatizadora, que esa jugarreta era porque querían privatizar al IES. Entonces darle la carne al sector privado, los trabajadores jóvenes, activos, que cotizan y que no se enferman, y darle el hueso al Estado, los jubilados que van a recurrir muchas veces al servicio de salud en las enfermedades catastróficas. Son tan torpes que ellos que defienden el IES, están contra la privatización y defienden con conocimiento o sin conocimiento esta ley privatizadora por hacerle daño al gobierno. Este es otro tema distinto al que estamos elaborando, pero yo le he escuchado al señor presidente y tiene la firme intención de apoyar más a los jóvenes. Él cree mucho en la juventud. Se le ha visto unos sesgos especiales con respecto a comparar quiénes son mejores trabajadores, cuáles son mejores trabajadores, los de experiencia o los nuevos, los jóvenes. Lo que conocemos, y Vistazo ha comprobado aquello, es que de los 357,000 desempleados que existen en el Ecuador, con el carácter de desempleados oficiales, 357,000 desempleados oficiales, 140,000, es decir, el 40%, son jóvenes de 18 a 24 años. Tal vez ahí radica el desespero del señor presidente Correa. Sí, ¿usted qué opina, José? Sí, y el desempleo juvenil es un tema bastante sensible porque finalmente, si es que eso se mantiene durante mucho tiempo, estamos hablando de una generación que ya queda en desventaja incluso frente a las que le siguen, porque probablemente es más atractivo para una empresa contratar a una persona que recién está buscando un trabajo que para una persona que lleva muchos años buscando trabajo, y uno dice, bueno, ¿por qué no ha conseguido hasta ahora? Y la falta de experiencia es algo determinante en el mercado laboral. Entonces, uno puede entender la buena intención del gobierno. El tema es que todo lo que estamos viviendo en la actualidad se debe, creo yo, principalmente a 2 cosas. La primera es la incertidumbre que ya mencionó María Belén, que los empresarios han venido denunciando y reclamando que se ponga fin para poder invertir como el país lo necesita, como la actividad lo necesita. Y la segunda es la dependencia que ha generado la economía ecuatoriana hacia el gasto público. Porque si uno toma en cuenta las estadísticas del Banco Central,
hasta el año 2014 el 44% de la economía estaba dada por el gasto público, que es un porcentaje casi 2 veces mayor que los que se tenía al principio de la dolarización. ¿Y por qué esto está generando la situación actual? Porque con la caída de los ingresos petroleros y tributarios, el gobierno se está viendo en la obligación de recortar el gasto o de atrasarse con los proveedores. Y esto es una de las principales razones que explican el aumento del desempleo y del empleo inadecuado en los últimos meses. Le pongo un ejemplo clarísimo. Una persona conocida trabaja en un centro de estudios afiliado a la Escuela Politécnica, a la Politécnica. Exacto, un centro de estudios de idiomas principalmente. En ese centro de estudios no se van pagando los salarios desde diciembre del año pasado. O sea, diciembre fue el último. Pero además de eso, la empresa que venía dando servicios de limpieza dejó de darlos porque también venía acumulando un atraso, cobros atrasados. Y por lo tanto, esa empresa... Ese escenario está repitiendo en muchos sectores, y además esa empresa que en este momento deja de dar el servicio de limpieza a este centro en particular, tiene que despedir a un montón de personas, y todo esto es consecuencia de lo que decía antes, de la dependencia que muchos sectores generaron hacia el gasto del sector público. Lo mismo se puede decir en la construcción. María Belén citaba que uno de los sectores más afectados por el desempleo, la pérdida de empleos adecuados en los últimos meses de la construcción. Y eso es evidente porque la construcción generó una dependencia enorme, principalmente hacia el gasto en infraestructura, en carreteras, en hospitales, hidroeléctricas y demás, que si es que no hubiera sido tan elevada y hubiera la construcción dependido más de la iniciativa privada, seguramente hubiéramos sentido igual un shock porque... A través de concesiones o de cualquier metodología. Sí, exacto, a través sobre todo de concesiones. Seguramente la economía ecuatoriana no se hubiera visto liberada de un shock porque una economía tan dependiente del precio del petróleo... Se habrían guardado recursos. Pero el impacto no habría sido tan significativo como el que estamos viviendo ahora si es que no se hubiera dado esta dependencia hacia el gasto público. Entonces, si bien el gobierno ahora muestra buenas intenciones para generar fuentes de trabajo en el sector juvenil o para evitar despidos en las empresas, bueno, yo creo que todo lo que estamos viviendo o gran parte de lo que estamos viviendo se debe a medidas previas que tomó el gobierno, principalmente desplazar al sector privado de su rol de motor de la economía y reemplazarlo por el sector público. O sea, el que falló es el modelo, ¿no? En términos generales, el modelo. Pero sigamos en esto. Si sumamos a los 357,000 desempleados oficiales que existen en el Ecuador, 40% son jóvenes que dijimos, o sea, son 140,000. Le podríamos sumar el otro rubro, el rubro de los jóvenes que solamente van con una visión temporal. O sea, no van a dedicarse a un trabajo en donde logren una especialización singular, que es lo que más requiere la empresa. A mí me preocupa este dato. Van con una visión temporal. Bueno, voy a estar aquí. Y hay cualquier cantidad, un universo gigante, todo suma, de los que fueron prácticamente expulsados de las universidades. No rindieron los exámenes, bien o mal hechos. Esos chicos, primero que quedaron frustrados, quedaron acomplejados, francamente, por el hecho de que pensaban que era gente útil y sus padres le volcaron todas sus expectativas con signos muy positivos porque conocen a sus muchachos. ¿Y qué padre va a decir que el muchacho no es de un nivel más que aceptable? Pero todo eso recargaron por el mismo modelo, inconsulto, y ha hecho un daño terrible. Parece que ese es el problema del señor presidente, que quiere compensar a esa gente de 18 a 24 años por todos los daños irrogados a través de estas movidas mal hechas, ¿no? Que no han llevado a ningún buen propósito. Mis invitados tienen que decir la plena. Tenga la bondad, María Belén. Tremenda responsabilidad. Nosotros a fines del año pasado hicimos un intento de ejercicio periodístico para identificar este universo de jóvenes que pretenden acceder a la universidad. Se quedaron. Y la verdad es que es muy complicado llegar a una cuantificación. Hemos visto que se manejan unas cifras que realmente son, al parecer, arbitrarias.
de uno y de otro lado de cuánta gente realmente se queda sin entrar a un cupo universitario. Nosotros publicamos en el último trimestre del año pasado un reportaje y con las pocas cifras que pudimos acceder, sabemos que en septiembre hubo una convocatoria a las que entonces se llamaron pruebas ENES y era, si no me equivoco, un universo de más de 170,000 personas que accedían a dar la prueba y había en cupos disponibles con datos a julio del año pasado en universidades públicas era una cifra menor. Sabemos, sin embargo, que esta cifra es engañosa, la del grupo, el universo que se presenta a rendir la prueba ENES. Hoy está incorporada con la prueba Ser Bachiller, cambió la modalidad de la prueba. Pero sí entendíamos que hay un numeroso grupo que rinde por segunda o hasta por tercera ocasión la prueba. ¿Por qué? Porque en mi primera, digamos, si yo soy, hipotéticamente yo soy la persona, yo di la prueba y me salió de las opciones, no mi primera opción, sino me pusieron en la segunda o tercera, y yo quiero medicina y me insisten que me vaya a veterinaria, yo me presento a la segunda vez a la prueba. Entonces, es bien difícil establecer, sin embargo, creemos que hay un grupo importante de padres de familia, de hogares que han hecho unos sacrificios enormes para que el hijo o la hija entre a unas universidades privadas, por cuanto se presentaron ya estos casos que le estoy mencionando, difíciles de cuantificar cuántos se quedaron sin el cupo en la universidad pública, pero entendemos que es un problema social. Y ahora, súmele a esto, yo misma he escuchado varios casos, yo conozco personas que dicen, mi hija como no pudo entrar a la universidad, sí. 2 minutos, sentimos un movimiento sísmico, pero es... sí. No. Lo importante es que llamemos al Instituto Geofísico. Sí, un asentamiento. Sigue un poquito. Sí, fue un asentamiento. Estamos en la línea de La Falla. Esto va hasta Calderón, es decir, la parte de la mitad del mundo. Ok, podemos seguir adelante. Vamos a informarles la zona epicentral, vamos a informarles este momento, pero ya pasó. Ponemos ánimo y seguimos en nuestras actividades tomando naturalmente las precauciones. Si es que hubiera una repetición, que siempre lo hay, en algunas ocasiones más fuerte que el primero, en otras ocasiones mínimamente, incluso puede pasar desapercibido. Vamos a ver cómo midieron en escala Richter en el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Usted sabe que con la cadena Democracia usted tiene la información al instante. Vamos a ver si en la computadora también de Geofísico ya puede usted rescatar algún tipo de información. Debe existir. ¿Estaba en el uso? No. Sí, estábamos hablando de casos que yo misma he escuchado, sí. No es que son inventos de Entonces, la joven. Es un universo más o menos importante, ¿no? De estos chicos que se quedaron en stand-by. Sí, creo que ustedes los expertos dicen ni. Sí, que ni trabajan ni estudian. Pero no, entiendo que ahí el factor no es que sea por voluntad, no es un tema volitivo, es un tema absolutamente... Sí, y además que es una tragedia para los chicos. Es una tragedia social porque, como decía antes, puede significar incluso que una generación o buena parte de una generación no esté estudiando, es decir, no se esté formando profesionalmente y tampoco esté ganando experiencia ya en el campo laboral. Entonces, eso complica muchísimo su ingreso futuro, porque va a terminar compitiendo con una persona que sí tuvo educación universitaria o con una que sí tuvo experiencia laboral. Entonces, el tema de los ninis sí es, en realidad, como usted dice, una tragedia social. Sí. ¿Qué más podríamos revisar del reportaje? ¿Qué nos dejó en pendiente? Los programas para los jóvenes. Esto es bueno, pero no tuvimos la suerte de dialogar con la señorita Santos, la compañera Santos, y fundamentalmente con Guillermo Dema. Vamos a insistir y oportunamente. A mí me parece que este es un tema
súper importante. ¿Y por qué le preguntamos a María Belén? ¿Qué lograron ustedes detectar? El subsidio al empleo joven tiene doble filo, que es lo que comencé preguntándole. Propone un subsidio riesgoso el gobierno, abaratar la mano de obra joven, que puede desplazar a trabajadores de mayor edad, y las plazas podrían durar solo mientras el Estado inyecte capital, además de lo que manifestábamos de la visión temporal con el que pueden ingresar a una empresa determinados chicos que piensan estudiar o trabajar o mejorar su nivel de ocupación. Entonces, Sí, ese también es un conflicto, ¿no? El tema crítico es que se mencionaba en los dos reportajes, no se pueden crear por decreto, por norma o porque salió una ley, plazas de empleo. Lo que determina la creación de fuentes de trabajo es, y corríjame economista si estoy mal, pero es que las empresas decidan producir más porque ven condiciones para vender su producción. Exacto. Es decir, es una situación fuera de la normativa, más allá que la normativa sea un incentivo coyuntural, transitorio, pero lo que determina en última instancia que haya la creación de una fuente de trabajo es que la empresa produzca más y que la empresa o exporte o diversifique su línea de producción y eso genere la demanda de una mano de obra inclusive especializada. Sí, ¿Estamos de acuerdo? Sí, sobre todo que la empresa sienta que tiene la seguridad de que las reglas del juego se van a mantener estables, más allá de la situación económica del país, porque finalmente la situación grave que estamos viviendo en la actualidad, en algunos meses o un par de años tal vez ya estemos en una situación mucho mejor, pero lo que frena la creación de fuentes de trabajo es que una empresa no sepa si es que de acá a 2 años va a tener que seguir manteniendo a sus empleados con las mismas condiciones o si le van a imponer cada vez más reparos al momento de despedir. Finalmente, cuando aumentan el costo de despido de una persona, están incrementando el costo de contratación para la empresa y por eso lo hacen pensar 2 veces antes de contratar a una sola persona. Yo quisiera remitirme a unas cifras de la encuesta que mencionaba en el universo de 122 empresas encuestadas de diversos sectores que entre ellos representan 30,000 puestos de trabajo. Este estudio, yo le había comentado, es de fines del 2015. En el año 2015, este grupo de empresas que estoy mencionando, el 73% redujo la inversión prevista en el 2015. El 23% mantuvo la inversión prevista en el año. Y solo el 4% incrementó la inversión. Entonces, esto va de la mano con la actividad contratadora, digamos, con la actividad que implica la generación de fuentes de trabajo. Yo les agradezco muchísimo y tenemos, creo, un importante este momento. Atención, la magnitud del sismo que fue sentido en la provincia de Pichincha. Entiendo que más concretamente en la parte urbana de la capital de la República, con una mínima profundidad, casi superficial el asentamiento, creo que debe estar en la falla que todos conocemos. La magnitud es de 4.3.